Bienvenidos, bienvenidos. Les damos un fuerte aplauso a nuestros amigos en las redes sociales que nos sintonizan en este día. Hoy ya estamos a la mitad de este mes. Bueno, más adelantito, ya pasamos de la mitad. Marzo, ¿verdad? Un mes primaveral y concuerda con el mes del Nisan ahí con los hebreos, ¿no? Ellos tienen también sus meses, pero el orden es distinto al calendario gregoriano que nosotros llevamos. Pues vamos a ver algo referente a este evento de la Pascua. Ya la vez pasada vimos parte pero hoy vamos a enfocarnos más en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Creo que esta me va a estorbar por hoy. Ok, dice así, 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él, pusieron un letrero, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Era en un tono burlón que estaban haciendo esto. Escarnecer significa hacer burla de alguien, avergonzarlo, humillarlo, tratándole con insultos, con ofensas, con agresiones incluso físicas. Eso es escarnecer, hacer escarnio de alguien. Y aquí tenemos a nuestro Jesús en el monte, en el camino, en el trayecto, Jesús en el monte Calvario. Este lugar donde ocurrieron hechos trascendentes para nosotros como creyentes. Lo que allí pasó no tiene comparación, es algo que marcó la vida de nosotros, los que amamos al Señor. Es ahí donde todo comenzó, donde todo se concretó, en ese monte Calvario. Juan hace referencia a este lugar como el lugar de la calavera. También se le conoce como el monte Gólgota en el hebreo. Fue convertido al latín. Las personas que saben de lenguas, me refiero a lenguas de la escritura, ¿no? De los países. Tradujeron al latín esta palabra, lugar de la calavera, y le pusieron Calvary Locus, que significa lugar de la calavera, como una traducción de locus, es como locación. Y de ahí nosotros tomamos, todo lo convertimos, ¿verdad? Los del habla española, los castellanos, convertimos al idioma nuestro, ¿verdad? Las cosas que se parecen, y le pusimos Monte Calvario, y ese lo conocemos todos. Eusebio, un historiador muy famoso de esos tiempos ahí del Señor, que se dedicó a investigar referente a los hechos que ahí se dieron. Eusebio dice que este monte del Calvario está ubicado al salir de Jerusalén al norte del antiguo monte de Sión, es decir, a 200 metros de donde estaba la puerta del templo. Si tú ves una fotografía de Jerusalén, siempre resplandece una cúpula dorada, ¿no? Ese es el templo, la mezquita que pusieron ahí, que construyeron después, pero ahí mismo estaba el templo de los israelitas, y dice que como a 200 metros de esta puerta, de esta entrada, de este templo, está esta colina, ¿no? El monte Calvario. Se dice que el nombre tiene que ver con las ejecuciones que allí hacían. Asesinaban mucha gente los romanos, a veces injustamente, a veces hacían sus juicios, pero era muy de ellos estar llevando gente a este lugar, a crucificarlos.
eran expertos los romanos en los sacrificios, eran expertos en la tortura, eran gente que se preparaba para ser cada vez mejores en este arte de asesinar a la gente, ¿no? De torturarlos. Mientras más tardaran en morir, mejor. Entonces, pues bueno, la pena de muerte normalmente los criminales romanos, o sea, los de su misma nacionalidad, no los mataban allí, a ellos los asesinaban, bueno, soy grotesco, pero los asesinaban o los mataban decapitándolos, les daban la pena de muerte porque se lo habían ganado los del mismo, sus paisanos, los romanos, pero lo hacían de forma de que fuera rápido, ¿no? Instantáneo, como es la decapitación. No así aquellos que no fueran romanos, a esos sí los hacían sufrir, ¿no? Y los hacían padecer mucho tiempo antes que por fin murieran. En el caso de la crucifixión, ellos procuraban que esta muerte, esta agonía, durara unos entre 7 y 9 días. Así que imagínense ahí a la persona, ¿no? Ahí colgada al malhechor, ¿verdad? Colgado ahí 9 días, ya con problemas ya de circulación, ya oliendo mal a lo mejor, pero todavía vivo, ¿no? Y la gente pasaba y veían pues que estaban ahí estas personas pagando una condena, ¿no? Entonces se esforzaban estos romanos, eran muy violentos y entre ellos había competencia, como que se ponían de acuerdo y decían, a ver, la siguiente sesión nos toca a nosotros, escuadrón, entonces vamos a ver si de qué cuero salen más correas, a ver quién es más sanguinario, ¿no? Y se hacían competencias entre ellos a ver quién era más cruel en el momento de la tortura de la persona. Eran unos expertos en suministrar dolor, estos soldados romanos. Si alguien sabía de dolor, de cómo suministrar dolor, eran estos romanos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos hasta aquí, verdad? Hasta este Monte Calvario, ahí donde todo sucedió con el Señor Jesús. La historia de todos los días, ¿verdad? Hasta hoy lo vemos. Se necesitan 3 elementos para que un inocente muera. Número 1, un pueblo religioso. Número 2, un gobierno populista y a una persona predicando el evangelio. Con eso es suficiente para que corra sangre, mis amados hermanos. Es algo muy común, ya saben, y lo hemos visto que las discusiones de política y de cuestiones religiosas siempre terminan mal, ¿no? Siempre llevan a otro nivel de discusión, incluso hasta llegar a la muerte, ¿no? Las amenazas. Entonces no falla, aquí pasó esto, ¿no? En Lucas 23, en el 21, vemos cómo llegó pues aquí Jesús. Ya veíamos en el evangelio cómo lo vienen persiguiendo los fariseos, lo vienen acusando los escribas, lo vienen acosando, vienen sobre Jesús. Es algo que les encantaba señalar a Cristo, querían encontrar un error en lo que Él enseñaba, pero les costaba mucho trabajo, nunca pudieron con Jesús. Cuando ya no pudieron, ya casi al final de su ministerio, empezaron a levantarle calumnias, empezaron a inventarle cosas, metieron ahí gente chismosa para que argumentara cosas que Jesús no dijo nunca. Y aquí los vemos ya enardecidos en este Lucas 23, 21. Lucas era muy detallista con su narración, ¿no? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, Poncio Pilatos, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ese castigo sí se llevó a cabo. Poncio Pilato azotó a nuestro Señor 40 veces, lo azotó, lo castigó, lo dejó muy mal. Pero ellos gritaban en el 23, instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea, alcanzaron a hacer mella en la decisión de Poncio Pilatos. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Fíjense nada más lo que puede hacer un pueblo enardecido e ignorante, ¿no? Religiosos, legalistas.
Para este momento nuestro Jesús ya estaba muy lastimado. Jesús muy golpeado, flagelado su cuerpo, golpes en la cabeza con una caña rígida, una caña como un carrizo, pero seco, puede producir un gran daño. Habiendo recibido también puñetazos en el rostro, la corona de espinas incrustada en la sien, ya estaba escupido, burlado, avergonzado, con heridas muy profundas y sangrando copiosamente ya nuestro Señor Jesucristo. Ya en este momento ya estaba en estas condiciones. Todavía no empezaba a caminar la vía dolorosa. Apenas iba para allá y ya el Señor iba muy lesionado. No tenía mucha fuerza ya después de estos azotes y este maltrato. Sin embargo, amados, nadie podía detener al Señor ya. El Señor estaba decidido. Yo pienso que Él miraba el monte Calvario desde la salida de Jerusalén, desde el templo. Yo creo que Él miraba el monte y decía, ese es el lugar donde he de cumplir la voluntad del Señor, de mi Padre. Voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Y dice aquí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A eso vino el Señor, a obedecer, a cumplir la voluntad. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí también. Empieza el Via Crucis, Lucas 23:26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, Simón de Cirene, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto era algo que los romanos podían hacer, como era el gobierno que estaba impuesto ahí sobre ellos. Si tú ibas pasando por ahí y te encontraban y tú no eras romano, yo creo que también a los romanos los mandaban, pero si te encontraban por ahí como del pueblo hebreo, como judío, y se les antojaban unos refrescos, ¿no? Jálate por los refrescos, le ponían la espada en el hombro y le decían, sale, te comisiono, y lo mandaban, ¿no? Entonces aquí venía Simón de Cirene, venía del campo. Yo creo que él fue a dar una vuelta. Simón de Cirene era originario del norte de África. ¿Qué hacía acá, verdad? Pero bueno, tuvo que trasladarse porque había una fiesta, como lo comentamos al principio. Había una fiesta que celebrar con sus paisanos, los judíos. Y aquí estaba este Simón de Cirene. Y le seguiría gran multitud del pueblo, 27, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde es Jesús, ¿verdad? El árbol seco es todo aquel que no bebe el agua de vida y seco está. Entonces, este señor Simón de Cirene, ¿verdad? Venía pasando, lo agarran y le dicen, llévate la cruz de este que ya no puede. Pues Jesús venía muy ya golpeado, ya no tenía mucha fuerza, ¿verdad? Aquí le montan la cruz y dice también en el Evangelio de... Es curioso como cuando el Señor menciona en su palabra, aquí salió el nombre de Simón de Cirene. Él ni siquiera se asomó a ver qué pasaba, iba pasando. Cuando Él nos quiere involucrar, lo hace a la hora que sea. No importa si te tienes que quedar a dormir, ¿verdad? En la casa de un familiar, de un hermano. No importa si tienes que ir al hospital y hacer guardia con un hermano, ¿verdad? Que está ahí lesionado, a lo mejor sufrió un accidente o está enfermo de gravedad, pues piden la ayuda, ¿verdad? Y ¿cómo vamos a negarnos, verdad? Si podemos hacer el bien, dice la palabra, y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Entonces vamos como una familia de Dios y apoyamos al hermano y apoyamos a la hermana que tiene un problema, no puede cargar una cosa. Hermanos, necesito ayuda para levantar, no sé, un mueble, mover mi refri, y piden ayuda, ¿verdad? Y así también aquí está pasando esto, ¿no? Están pidiendo ayuda de este varón. Lo curioso,
es que sus hijos de Simón son estos dos, Alejandro y Rufo, eran sus hijos, y estos hijos, dice la tradición, que algo pasó ahí. Algo pasó ahí porque después Alejandro y Rufo se hicieron misioneros. Ellos quedaron registrados en la historia de la iglesia primitiva y salen ahí como mártires incluso, ¿no? Entonces quiere decir que Simón de Cirene, cuando se encuentra con Jesús y lo ve ahí lesionado y lo ve sangrando y lo ve con la corona de espinas, pero yo creo que si nosotros no tuvimos ese privilegio, ¿verdad?, de ver la mirada de Jesús, de mirarlo a los ojos, no lo tuvimos, pero sí podemos verlo a Él espiritualmente, podemos estar con Él. Pero aquí Simón tuvo el privilegio de acercarse a Jesús y verlo ahí maltrecho, ¿verdad?, sangrando. Y yo creo que Jesús lo miró con amor, como diciendo, ya no puedo, te tocó. Y fue impactado la vida de este Simón, de tal manera que se convierte a Cristo, dice la historia, y sus hijos siguen la fe de su padre, ¿no? Te los imaginas ahí chiquitos: papá, cuéntame la historia de aquel hombre, porque esto lo escribió después el evangelista, ¿verdad? Marcos. Cuéntame, papá, la historia de ese hombre que llevó la cruz, al que le ayudaste. Y yo me imagino a Simón platicando, ¿verdad? Hijos, era un hombre muy especial. Yo estaba cerca de él y mi corazón ardía. Y yo le ayudé a llevarlo a morir en una cruz. Y por eso nosotros hemos confiado en él, porque sabemos que lo que hizo estaba escrito en las Escrituras. Esto les enseñó a sus hijos y ellos murieron como mártires. Rufo y Alejandro se hicieron misioneros, y qué maravilloso cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Algo que podemos destacar de Simón es que hizo lo que muchos discípulos tenemos que hacer, porque le dijeron: toma la cruz y ve detrás de él. Y Jesucristo nos dijo en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y así los discípulos del Señor, Lucas 9:23, si lo quieres apuntar o revisar, así lo tenemos que hacer. Hay una negación de nosotros. ¿Cuántas cosas a veces como cristianos queremos hacer, no? Si estamos en el Espíritu, pues queremos hacer muchas cosas, ¿verdad?, para el Señor, pero a veces andamos un poco bajos, ¿no?, de pila espiritual. Y ahí es donde el Señor nos ha dicho que tenemos un dominio propio y nos podemos negar a nosotros mismos. Y nos pasa, ¿verdad?, cuando hay deseos en nosotros, cuando renunciamos a pasiones que traemos, ¿verdad?, pasiones que algunos que la Biblia llama como juveniles, o pasiones inclusive por deportes, o pasiones por juego, pasiones por cosas que nos desvían del camino del Señor, que nos entretienen tiempo ahí y no nos dejan orar, no nos dejan buscar en las Escrituras algo nuevo, algo que edifique mi vida, que me permita crecer. Eso nos pasa a veces. También compartir las buenas nuevas es algo que los discípulos que seguimos al Señor tenemos que hacerlo todos los días. Amar a mi esposa aunque ella no me ame. Y ahorita no es por ventanear, ¿verdad, Perlita? Te amo, pero una vez, ya tiene tiempo que me lo confesó, ¿no? Ella me dijo: cuando yo me casé contigo, no te amaba. Dije: chanclas. ¿Y ya me quieres? Dice: sí, ahorita ya sí te amo. Pues a veces cuando nos casamos tenemos algunas inquietudes, ¿verdad? No estamos muy seguros de lo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón, dice la palabra, y nos confundimos y como que sí queremos, pero como que no era, como que algo no está bien ordenado ahí. Por eso es importante que los que se van a casar o los que pretenden casarse estén caminando juntos en la obra del Señor, y que estén orando y que estén preguntando a Dios: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos bien, Señor? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cuál va a ser el trabajo? Señor, tú guíanos. Que esta unión sea de bendición, ¿verdad? Y es que el amor no es una emoción, amados. El amor es una decisión. Y si ustedes se casan, está bien, a lo mejor no lo amas, ¿ves? Al
al brother, ¿no? Al hermano, al varón, a lo mejor no lo amas, no hay problema, pero has decidido amarlo. Y tarde que temprano el Señor te va a dar amor para que sobreabundes en ese amor con ese esposo y con esa esposa, ¿no? Así pasa. No, eso de las mariposas en el estómago es un momento nada más. Es un fenómeno hormonal que se vive durante un tiempo, pero después cuando pasa, entonces ¿qué sucede, no? Tú dices, pan con lo mismo. Pues sí, pero en el amor del Señor nosotros nos entregamos plenamente a esa pareja, a ese esposo, a esa esposa. Y a veces ni nos ama, ¿verdad? Pero el Señor no nos dijo que amáramos si nos aman. Nos dijo, ama a pesar que no te amen. Ese es el amor sacrificial de Dios. Y tenemos también, como discípulos, instruir a nuestros hijos. A pesar de que vengo bien cansado del trabajo, la jornada estuvo dura, ¿verdad? Todo el día sentado ahí en el camión y todo el día ahí vendiendo las verduras y cargando cajas y soportando a mi jefe y en el escritorio. Ya tengo almorranas de tanto estar sentado y todavía tengo que llegar a lidiar con estos chamaquitos, ¿verdad? Pues sí, así tiene que ser. El Señor nos dio herencia. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y tenemos que llegar y ministrarles la palabra, porque si no lo haces tú, lo puede hacer tu esposa, sí, pero es el deber tuyo como padre, como varón, enseñar a tus hijos. Nos predicamos a nosotros mismos también, ¿verdad? Es una palabra que nos pega primero a los que estamos preparando el mensaje y después decimos, es verdad, Señor, tengo que decirlo para que juntos lo hagamos todos. Y tenemos que ir y vencer la carne, ¿verdad? A veces vengo cansado, pero no importa, tengo que ir y enseñar. Tengo que ir y enseñar a mis hijos. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer como discípulos, huir de las tentaciones cuando estas son increíblemente atrayentes. Estas tentaciones están en cualquier esquina, en cualquier lugar están las tentaciones y es un llamado como discípulos, huir de ellas. No tenemos que estar cerquita de ellas, es lejos de ellas, tierra de por medio, correr los kilómetros, huir. No podemos exponernos a ninguna tentación, evitar la murmuración, amar a los vecinos, aunque sean bien cochinos, ¿verdad? Que nos echan la basura, que nos echan, órale, en tu patio y yo no vi, ¿verdad? Y como que no me di cuenta. Aún a esas personas insoportables, tenemos que soportarlas, tenemos que amarlas y tenemos que orar por ellas. Qué bendición, ¿no? Ese vecino, ¿verdad? Tan así, tan molesto, lo tenemos que amar y tenemos que orar por él para que el Señor un día lo salve y se integre a la familia de Dios. Esto es seguir a Cristo. Esto hace un discípulo verdadero. Y a Simón le tocó llevarlo a la práctica física. Yo te sigo, pues. Ve adelante, yo te sigo, ¿no? Ahí va ayudando a Jesús, ahí va. Y dice el 27, mismo Lucas 23, 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, hijas de Jerusalén, les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No hablo mucho en la vía dolorosa el Señor. Pero cuando el Señor hablaba. Y aquí Él estaba diciendo, ¿me tienen lástima, mujeres de Jerusalén? ¿De verdad me tienen lástima? Más bien yo les digo que yo siento por ustedes lástima y compasión. Me preocupa lo que va a pasar con ustedes. Un día las cosas van a ser diferentes. Ahorita están bien, después va a haber persecución, después van a sitiar Jerusalén, después no va a haber qué comer, después van a pasar los días y se van a comer entre ustedes, practicaron canibalismo en la ciudad sitiada. Pues no había qué comer, no había agua, para salir no se podía porque si salías te mataban y no podías entrar porque igual. Una ciudad sitiada es un lugar donde no entra ningún recurso ni sale nada. Es más fácil conquistar una ciudad sitiada porque están cansados, enfermos, ya se murieron todos los hombres o la mayoría. Ya llegas y ya todo está fácil. Pero afuera estuvieron soportando los romanos, ¿verdad? Ahí acotando las salidas, cuidando que no escaparan.
Y esto les dice, porque he aquí vendrán días, el 29, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir, que las piedras caigan sobre mí, me quiero morir, porque iba a ser una situación muy difícil. Verdaderamente les dijo Jesús, yo estoy preocupado por ustedes, porque yo he predicado en su ciudad y no han cambiado nada. Siguen siendo religiosas, criticonas, falsas. Lloran por lástima, pero no lloran por una convicción auténtica de que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. No creen que yo soy el Hijo de Dios. Lloran como cualquiera cuando ves un perro ahí. Otra vez mi esposa también, cada rato la ventanea, ¿no? Pues levantamos una perrita, ¿verdad? Venimos en la calle y la perrita no podía caminar, como que se torcía muy feo, ¿no? ¿Qué le pasa? Y lloraba. Dice mi esposa, hay que llevárnosla, está muy mal. ¿Y cómo? ¿Está bien sucia? Hay que llevarla. Bueno, la subimos en la cajuela, en una caja, y ahí iba la perra. Tenía la columna rota, la llevamos a un veterinario, era domingo, estaba abierto, gracias a Dios. Y tenía la columna rota la perrita, entonces pues no quedó otra opción más que sacrificarla, pues no se pudo reparar. Pero entonces, ¿por qué saqué esto de la perra? Ok, ya me extravié con la perra. Ok, Simón, aquí, a ver, ya, no hubo un cambio, ¿verdad? No hubo un cambio en ellas. El Señor les predicó a estas mujeres de Jerusalén y seguían igual. Pero sin embargo, sí hubo mujeres que no siendo del pueblo judío, sí se convirtieron. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Sí cambió y trajo gente a la iglesia, se convirtió. ¿Te acuerdas de la mujer sorprendida en adulterio que le iban a matar a pedradas a los pies del Señor? Sí cambió, se convirtió. Ahí estaba al final de sus días del Señor, estaba al pie del cañón, sí cambió y le servía, dice la palabra, sí cambió. ¿Te acuerdas de María Magdalena? Le sacaron demonios. ¿Cuántos tenía? 7 me parece. Sí cambió María Magdalena también y lloraba por Jesús. ¿Te acuerdas de María, la hermana de Marta? Sí cambió también. Marta fue transformada. Le servía y le lloraba a los pies y sabía que tenía la buena parte, que era Cristo Jesús. El Señor hizo cambio en ellas porque ellas dispusieron su corazón al Señor para que Él fuera ministrando sus vidas, enseñándoles a vivir conforme a la voluntad del Padre. No así estas mujeres de Jerusalén. Y les dijo, no lloréis por mí, sino por vosotras. Por vosotras. Pero no creyeron en Él. Entonces, Cristo anunció todo esto, ya concluyendo este punto. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Ok, aquí se concluye esta parte. Cerca de 1 millón de judíos murió en ese sitio. Cerca de 1 millón de judíos en esta invasión. Muchos judíos han muerto a lo largo de la historia. Pero también en los tiempos finales del Apocalipsis hay una palabra para todos aquellos que no han buscado al Señor, o más bien que no han querido escuchar la voz de Dios. Ahí en el Apocalipsis una palabra semejante a esta resuena en nuestros corazones. Pero también dice, las personas buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir y no van a poder morir. Cuando empiecen a sonar las trompetas, muchos querrán morirse, pero no van a poder, porque no reconocieron a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y seguimos en el viaje. Lucas 23, 32.
Lucas 23, 32. Ah, ya me acordé. Lo de la perra era por la lástima, ¿no? O sea, le daba lástima. Ver a mi esposa le daba lástima, ¿no? Y era una lástima sincera, auténtica, ¿no? Pero estas mujeres sentían lástima por Jesús, pero ese era así tipo de lástima, de pobrecito, ¿no? Pobrecito hombre, le están pegando. Esa era la lástima que yo quería comentarles. No es lo mismo que tener un cambio verdadero en sus vidas. En el 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Hay más gente en el viaje. Jesús no va solo. Va Jesús, viene Sirene y vienen unos malhechores ahí. 2 malhechores, dice aquí. Y cuando llegaron al lugar, dice que esos malhechores eran para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar en el 33, llamado de la Calavera, que es el Monte Calvario, le crucificaron allí. No dice más detalles. Le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, no iba solo en la procesión Jesús. Llevaba su compañía. Y además venían todos los chismosos que estaban de fiesta. Acuérdense que era la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces había muchos judíos. Miles había ahí. Y muchos iban ahí en el peregrinaje en la comitiva, ¿verdad? Ahí sobre Jesús. Iban ahí a ver qué pasaba con nuestro Señor Jesús. Iban ahí. Entonces, primero Simón, luego los malhechores y atrás las mujeres que lloraban y miles de espectadores más iban al evento. No se dan más detalles, pero las personas que tenían que ser fijadas en un madero, detalles de la crucifixión, eran fijados por unos clavos que medían 17 centímetros, ¿no? Y un grosor de un diámetro, para que no hubiera falla, ¿no? Entonces, atravesaban los miembros de los crucificados y los amarraban también con unas cuerdas para que no se desgarraran, porque pues con el peso, si era en la mano, pues se podía romper. Entonces le agregaban unas cuerdas, le clavaban los clavos a la persona y tenía que quedar bien fijo, ¿no? Para que aguantara el peso. También se fijaban los pies y era una posición muy incómoda, como medio hincados así. No podían ellos mantenerse, ayudarse con sus piernas, era difícil. Cargaban todo con sus brazos. En algunas ocasiones, al momento de levantar la cruz con el cuerpo ya clavado y amarrado, se desgarraban algunos miembros, se rompían algunos huesos, porque era un levantarlo muy violento, ¿no? Entonces, el caso de Jesús no fue, porque la palabra dice que ninguno de sus huesos fue roto. El cuerpo quedaba suspendido de tal manera que la respiración era casi imposible. Sus pulmones quedaban apretados ahí en esa cruz y se empezaban a inflar sus pulmones, se empezaban a llenar de líquido y empezaban a generar una presión sobre el corazón. Allí colgados, era muy difícil respirar. Era muy difícil mantenerse ahí vivo. Sin embargo, estaba estratégicamente planeado. Los romanos calculaban que iba a durar así cuando menos unos 7 días. Así era el cálculo maquiavélico de los romanos. Este sí se va a morir, pero va a sufrir un buen rato. Ahí lo vamos a tener sufriendo y le vamos a estar dando vinagre para que aguante. Entonces era algo muy difícil. Finalmente el corazón, bajo esta opresión, reventaba, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de nuestro Señor? Reventó, no pudo soportar. El tiempo de muerte era lento, era agonizante. La cruz, el día de hoy la cruz, es un lugar donde Jesús murió por todos nosotros. Esa es la cruz, ese es el lugar. Entre el cielo y la tierra fue levantado nuestro Señor, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Nos inspira respeto pensar en esa cruz del Señor ahí en el Monte Calvario, con los brazos extendidos, agonizando por nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Esto nos inspira un respeto. Sin embargo, el poner a una persona en la cruz era humillante, era algo avergonzante sobremanera, porque los ponían en las avenidas principales de las entradas de la ciudad y ahí los exhibían
y la gente pasaba y se burlaban. ¿Por qué no te desclavas? Si tú eres el Hijo de Dios. Pues ahí tenía su letrero, para eso estaba, para ver por qué lo crucificaron. Este dice que es el rey de los judíos. Que se desclave solo a ver si puede. Este no puede, ya se murió. Y pasaba la gente y se reía de él. Y los soldados romanos echaban juego con sus vestimentas y decían, a mí me va a tocar pues no sé, la túnica, y a mí me va a tocar esto y lo otro. Y se estaban ahí jugando las ropas del Señor. Era humillante, estaba tan humillante la cosa que había gente que dibujaba en los murales de Roma, encontraron gente dibujada crucificada pero con cabeza de asno. Esa era una situación muy, muy denigrante, ser crucificado. Y nuestro Señor estaba sufriendo este oprobio, esta vergüenza, por ti y por mí. Ahí estaba Jesús, muriendo, desnudo, a la vista de todos. Todos se burlaban, todos podían verle, sin ropa, y también sembraban el temor en los habitantes de la ciudad, del pueblo hebreo. Y aquí tenemos a nuestro Jesús suspendido en esa cruz. ¿Quién lo obligó a estar ahí? Nadie lo obligó. Nadie lo obligó, solamente estaba haciendo la voluntad de su Padre. Jesucristo dijo en Juan 10:18, hablando Jesús de su vida, de lo que dispuso ahí. Él fue a entregarse porque Él quiso hacerlo. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre y lo voy a cumplir. Aquí está Jesús entregando su vida y lo hizo por uno de los atributos más grandes que nos permiten estar aquí unidos el día de hoy: el amor. Jesús te ama. Jesús te ama. Muchas veces lo has despreciado, lo has menospreciado, te has burlado a lo mejor, pero Jesús con todo y su amor lo aferró a la cruz. Él se pudo desclavar. Le gritaron muchas veces: ¿por qué no te desclavas si tú puedes hacerlo y tú eres el rey? No lo hizo. Hizo de tripas corazón, como decimos los mexicanos, ¿no? Yo voy a aguantar porque es la voluntad de mi Padre. Voy a aguantar. No minimicemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de nuestros pecados. Era necesario, era indispensable que un cordero sin pecado y sin mancha fuera a morir ahí. No hay argumentos, no hay argumentos. Cuando nos negamos, cuando minimizamos y no queremos ver ese sacrificio de Jesús, no me molestes con tu sacrificio, Jesús. Luego vemos, ahorita tengo cosas que hacer. No queremos ser transformados por el Señor y ponemos mil excusas. Es que yo necesitaba el dinero y por eso tomé de la caja, porque me hacía falta. Mis hijos estaban graves, enfermos, tuve que robar. No es excusa, no es excusa. Es que yo estaba muy sola y pues me hizo ojitos el bolillero y accedí y cometí adulterio. No es excusa. Pisoteaste de Cristo su sangre. Es que me obligaron. No es excusa. Ningún jefe te puede obligar a nada, aunque te ofrezca la base y un aumento de sueldo. No hay excusa. Es que de donde vengo es muy inmoral la gente. No es excusa. Es que mi papá era bebedor. No es excusa. Es que mi papá era golpeador y por eso yo soy así. No es excusa. No alcanza. No nos alcanza para pisotear la sangre de Cristo.
Porque dice en su palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha transformado, nos ha regenerado, ahora somos otros. Ya no somos los niños maltratados que fueron violados, ya no somos los niños abusados, ya no somos. Fuimos revestidos, renovados en el entendimiento, regenerados. Somos otras criaturas ya en el Señor. Tenemos que perdonar a la gente que nos hizo daño, aunque nos tuvieron que haber protegido, pero no lo hicieron. Está bien, Señor. Tu sacrificio lo valoro. Tú lo hiciste por mí y lo voy a hacer por él y por ella. Voy a perdonar el daño que me han hecho. Lo voy a perdonar y voy a sonreír, porque ahora tengo el gozo de mi salvación. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecíamos morir, y aunque hubiéramos muerto, no hubiéramos podido pagar ni la milésima parte de lo que Él pagó con su sangre. Era necesario que Él muriera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros, los seres humanos, si morimos, no quitamos ningún pecado. Si yo muero por mi esposa, que lo haría con mucho gusto, yo no le quito ningún pecado si muero por ella. Pero Cristo lo hizo por ella y por mí y por todos nosotros. Y hoy somos salvos gracias a ese sacrificio. Se celebraba la Pascua a un lado, estaba cerca, estaban celebrando y mataban un cordero, pero el Cordero de Dios estaba en la cruz, en el Monte Calvario, y no lo vieron, no lo vieron. Aún en su agonía Jesús no perdió el propósito, lo traía firme en la mente. Y en el versículo 34 Jesús decía, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Intercediendo Jesús por nosotros. A eso fue a la cruz, a interceder por ti y por mí. Por nuestros pecados. Éramos ciegos, no sabíamos lo que hacíamos. Cometimos pecados, cometimos contra la ley, mandamientos, los quebrantamos, pisoteamos su sangre, no sabíamos. Y Él lo sabía también, que éramos ciegos. Intercedió por nosotros. Y el pueblo mirando en el 35, aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido de Dios. Los soldados también escarnecían. Jesús no murió en un lugar secreto, murió públicamente. Todos lo vieron, avergonzado, humillado, desnudo, sangrado, golpeado, traspasado. Todos lo vieron. Fue público su asesinato. Todos lo sabemos. Estamos en el año 2021 después de Cristo. Quedó registrado. No fue algo secreto. No lo fue. ¿Qué hay de los ladrones? Y creo que con esto vamos a concluir. Marcos 15:32 dice que los que estaban crucificados con Él lo injuriaban. O sea, nosotros sabemos que era uno el que estaba bien, el que defendió a Jesús, ¿no? Y sabíamos que hay uno que le tiraba duro, que lo ofendía. Pero este ladrón, estos dos ladrones, los dos, dice Marcos 15:32, los dos le injuriaban, los dos empezaron maldiciéndolo, gritándole. ¿Sabes qué es una injuria? Es una ofensa a su honor. Eso es una injuria. Tú que te crees rey, ¿por qué no te desclavas? Sálvanos a nosotros, ayúdanos según tú puedes y tienes el poder. Le injuriaban estos malhechores. Pero pasó algo.
pasó algo con uno de estos en el Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, aquí pasó algo en su vida, se acordó quizás se acordó aquí en el monte de las bienaventuranzas, a lo mejor ahí estaba él cuando dijo Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Quizá él se acordó de este momento cuando estaba escuchando a Jesús. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto vino a la mente de este malhechor. Dijo: caray, es el Hijo de Dios, sí lo es, le creo. Y le dijo: nosotros a la verdad, le estaba gritando al otro: cállate, ya no lo ofendas. Nosotros a la verdad padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. En el 42, y aquí es donde él entiende su condición. Él ya reconoció que era pecador, como cada uno de nosotros lo puede hacer. Cuando él reconoce la condición de pecador, cuando él sabe y se expone a la luz de Cristo: caray, yo he hecho mal, me arrepiento, Señor. Y lo defiende su fe, como lo haces tú, ¿verdad? Como lo hago yo. Cuando escuchamos que hablan mal del Señor o hablan mal de algún hermano, lo defendemos, ¿no es así? Lo defendemos la fe. Y este entiende y dice: Señor Jesús, en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice lo más hermoso que cualquiera de nosotros puede escuchar de labios del Señor, y que todavía lo encontramos en la bendita palabra de Dios. Y le dijo así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición. Qué bendición. Hay dos grupos aquí: los incrédulos y los creyentes. Aquí están en el monte Calvario, 3 cruces, Jesucristo en medio y 2 caminos: el camino de la perdición y el camino a la vida eterna. Representados por cada malhechor, estos grupos. Representados por cada malhechor. Probablemente, y quizás tú seas esas personas que se burlan, como el malhechor que se burlaba, y de los que dicen: ese librito lo escribieron los hombres. Ese librito lo escribieron los hombres. ¿Te has atrevido a decirlo? Yo lo hice. Yo me burlaba. Dice: son payasadas esas. Y también hemos dicho: eso de seguir a Jesucristo es para la gente de mente débil. ¿Cuántos se han atrevido a insultarnos? Esas son puras mentiras, son fantasías. La gente se burla. ¿A poco te la crees que va a regresar Jesús? Lo hemos oído. La gente que no cree, los escarnecedores. Y probablemente tú que estás hoy aquí, tú seas como ese ladrón que se ríen de la fe de los demás. Pero lo que tú no sabes y a lo mejor no entiendes es que estás condenado a muerte también, como este ladrón. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos mostró este monte para que aprendamos a ver que podemos decidir y que tenemos que decidir por Cristo pronto. El reino de los cielos se ha acercado, sí, está aquí a tu alcance y sigue hoy presente. Este es un tiempo de gracia. Es el tiempo que nos dejó Cristo Jesús para arrepentirnos, para cambiar nuestra manera de pensar, enderezar nuestros caminos y buscar la vida eterna. De Él se trata todo. Él lo hizo personalmente. Dijo: no voy a mandar a nadie, yo mismo voy a ir. Y Él murió en la cruz
Él murió en la cruz. Nosotros no lo merecemos. Necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos del Señor. Tenemos que tomar una decisión respecto de Jesús. O le permitimos gobernar nuestra vida, o le permitimos al otro príncipe de este mundo gobernar nuestra vida. No hay de dos. Más bien hay de dos. Solamente. O Cristo o sin Cristo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12 del día a las 3 de la tarde hubo unas tinieblas. Entonces el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se rasgó el velo como símbolo de que ahora podemos entrar confiados delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo y orar a Él y buscarlo todos los días. Todos los días tenemos esa libertad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expiró Jesús. Pero nosotros sabemos la historia, que Él resucitó de esa tumba. La tumba está vacía. Él murió, pero como Él mismo lo dijo, al tercer día voy a levantar ese templo. Y Él era ese templo. Y se levantó de entre los muertos, venció a la muerte, y así como Él la venció, nosotros también podemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y subió a la diestra del Padre y está sentado a su diestra intercediendo por nosotros. Está todavía intercediendo por nosotros y un día va a volver por su iglesia pura y sin mancha. ¿Cuándo? Pronto. Pronto viene. ¿Estamos preparados, iglesia? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres aquel que, dándolo todo y dejándolo todo, Señor, no escatimando, el Padre a su propio Hijo lo dio por todos nosotros para que tuviéramos juntamente con Él todas las cosas. Y Jesucristo mismo no escatimó ser el mismo Dios, sino que se rebajó a la calidad de hombre como somos todos. Y habitó entre nosotros y predicó su palabra y nos enseñó a vivir una vida en santidad. Nos mostró las cosas que tienen realmente valor y no son las materiales, sino las espirituales. Las cosas que hay en este mundo son perecederas, pero las cosas del reino de los cielos son eternas. Esas son las cosas que nos ha enseñado a valorar Cristo Jesús por medio de su muerte en ese monte Calvario. Ese trayecto, Señor, que tú tuviste que andar, los golpes, las humillaciones, valió la pena todo, Señor. Valió la pena porque cumpliste tu propósito. Tú dijiste: consumado es. Lo cumpliste todo, Señor. La escritura se cumplió en ti. Fuiste ese cordero sin mancha que murió por nuestros pecados y quitaste el pecado del mundo, Señor. Y hoy hemos aprendido a vivir en abundancia de gozo, Señor. Hoy podemos mirar al cielo y saber que en el cielo tú estás y que nos estás esperando y que vamos para allá contigo, Señor. Un día nos veremos cara a cara. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, como tú nos has enseñado, Señor. Y como está escrito en tu palabra, cada día podemos ir a ella y consultar cómo vivir mi vida hoy, cómo vivir mi vida hoy, cómo hacerlo mejor cada día, Señor, para agradarte a ti. Padre, ayúdanos
Ayúdanos a reconocer como ese malhechor que entendió. Ni siquiera se bautizó, no hizo santa cena, no le dijeron las obras, no tuvo que hacer nada, solamente tuvo que creer en ti, Señor. Y tú lo salvaste y hoy está en el paraíso contigo, donde queremos estar todos nosotros. Padre eterno, Padre de misericordia y Padre de toda gloria, en ti confiamos y sabemos que tú vienes pronto y nos vamos a encontrar contigo, Señor. Y será un día de fiesta, un día de gozo, Señor, eterno, bendito Dios. Eterno, Padre. Ayúdanos a vencer las cosas que nos atormentan en la mente, Señor. A dejar atrás, a perdonar a las personas que nos han lastimado y a caminar como lo hiciste tú. Y a decirte, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros sí sabemos y sí entendemos. Y es por ese perdón que nos concediste en esa cruz que hoy podemos ser salvos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.